Muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendice. Iglesia Cristiana Jeruel. En esta noche retomamos lo que es el estudio del lunes con la carta o la epístola de Judas Apóstol. Vamos a leer del versículo 17 al 25 para dar fin a esta carta. Dice así: amonestaciones y exhortaciones. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre del cielo, bendito Dios y todopoderoso, te damos gracias en esta tarde, Señor, noche, porque tú nos permites, Señor, retomar esta carta del apóstol Judas, Señor, y queremos, Padre, que tú nos hables a nuestro corazón, que seas tú, Señor, a través de tu siervo, y que sea una sola bocina, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Necesitamos de tu presencia, necesitamos de ti, y nos acercamos a ti en alabanza, adoración y ruego y súplica, Señor, y confiado, Señor, que tú hablarás a nuestras vidas. Alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Pues mis amados hermanos, vamos a entrar a lo que es lo último, recordando los últimos puntos que vimos, ¿no? Como lo dice en el versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, aludiendo precisamente a todo ya lo que les había hablado Judas, el siervo de Jesucristo, aludiendo o diciendo prácticamente de que tenemos que concentrarnos en lo que dijeron los apóstoles, en la buena doctrina, y que tengamos ese discernimiento para poder separar lo bueno de lo malo. Dice: los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos, que ya lo habíamos comentado. Judas hablaba precisamente de aquellos burladores que ya se habían dicho de antemano por Pablo, por Juan, también por Pedro y por nuestro Señor Jesucristo, y que a través de los ejemplos que nos había dado Judas, estos ejemplos que nos dio de Caín, de lo que es Coré, de Balaam, nos damos cuenta que siempre en la congregación o en la iglesia se iba a manifestar, iba a haber una manifestación de este tipo de burladores, ¿no? Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Y veíamos que ese tipo de divisiones que causaban estas gentes, pues era pérdida, o había siempre un juicio, ¿no? Ese juicio era el que Dios quiere que la iglesia no esté en ese juicio, que sea evitable por la iglesia, ¿no? Y entramos precisamente al discernimiento que Judas exigía, ¿no? O que pedía para la iglesia, ¿no? Dice en el versículo 20: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Nos pedía un discernimiento espiritual, que entendiéramos el fundamento de la fe. Primera a los Corintios 3:11 nos habla
Y nos dice así, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento, si alguien pone otro fundamento, es una falsa doctrina. Si alguien pone otro fundamento, viene como maestro falso. Y esto es lo que nos decía el apóstol Judas, que teníamos que tener convicción y entendido de que Cristo es nuestro fundamento. Él es el que está puesto como base en nuestro corazón. Ese es el que debe de estar puesto en nuestro corazón como base. Efesios 2:20 nos habla precisamente de edificados, como dice en el versículo 20, también dice, edificando sobre vuestra santísima fe. Dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Otra vez hablando del fundamento que es Cristo para edificación de la ley, los profetas y los apóstoles, la gracia que ya se había anunciado en la ley y que era el cumplimiento en la gracia, en la cual estamos nosotros en esta gracia tan preciosa que Cristo nos da. Por eso dice, estos son los fundamentos. Cristo es la piedra angular, anunciada por los profetas, anunciada por los apóstoles, cumplida en el cumplimiento de la gracia, y esto es lo que debemos de tener, o les animaba, les exhortaba a que pudieran ellos estar firmes en la fe, ¿no? Como dice, sobre vuestra santísima fe. Después la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Entonces, dice, tenemos que estar firmes en la fe en Cristo. Ajá, no se desvíen, les decía Judas, no se desvíen. Esto es lo principal, Jesucristo, y está puesto por los apóstoles y los profetas. Y nosotros tenemos ya un ejemplar, que es la Biblia, y ahí viene todo lo que necesitamos saber. Y si alguien nos dice otra cosa, cotejémoslo con la palabra de Dios, con la Biblia. Dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué es esto? Habla aquí, orando en el Espíritu Santo. Era tan importante, o es tan importante para un cristiano estar en comunión con su Creador, estar en todo tiempo clamando al Señor en el Espíritu. Nosotros nos comunicamos al cielo, al Señor, a través del Espíritu. No lo podemos hacer en la carne porque caeríamos. Y tenemos que estar siempre perseverando. Dice, orando en todo momento, alzando manos santas. Entonces, tenemos que tener esa comunión para que podamos discernir, tener discernimiento de lo que nos están enseñando, de lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo, porque también a nosotros nos es llamado, nos hace un llamado a estar testificando. Por eso tenemos que tener esa comunión en el Espíritu Santo. Por eso Judas les dice, orando en el Espíritu Santo. Siempre en el Espíritu Santo tenemos que estar orando en una comunión estrecha con el Señor, una comunión de amor con el Señor, para poder seguir creciendo y no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Por eso dice, orando en todo tiempo, con toda súplica. En el versículo 21 ya nos habla precisamente de cómo debemos de estar de alguna forma conservados. Dice, en el 21 dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Por ejemplo, cuando tú deseas conservar un jarrón, lo limpias, lo lavas a lo mejor con jabón o lo limpias con una brochita, lo envuelves, y si usas de alguna manera métodos que sean necesarios para conservarlos, porque a lo mejor es un jarrón, una obra de arte o un jarrón muy especial, ¿qué haces? Lo cuidas, ¿no? Para que se conserve, porque el aire lo puede echar a perder, porque a lo mejor el agua si le cae también lo va a deteriorar, ¿no?
O un carro, simplemente le tienes que dar mantenimiento para que esté funcionando adecuadamente. Así nos dice Dios, tú consérvate en el amor de Dios. El hombre está hecho para conservarse en el amor de Dios. Solamente es lo único que lo va a conservar. Por eso también nos dice que mientras se va desgastando nuestro hombre exterior, el interior se va renovando. Y eso es lo que hay que estar siempre cuidando, solamente en el amor de Dios. El amor de Dios solamente lo puede hacer a nuestra alma, a nuestra vida, a nuestro espíritu. Ajá. Por eso dice, conservamos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. La vida eterna que ya nos dio, pero que se va a manifestar cuando este cuerpo se quede aquí. Cuando se separa el espíritu del cuerpo, ahí se va a manifestar, vamos a estar con el Señor eternamente. La vida eterna ya la tenemos, pero nos vamos a manifestar. Dice la palabra, en la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Ahí va a estar la manifestación del Señor, ¿no? Nosotros tenemos el amor de Dios, el amor de Cristo, que es el que nos va a estar ayudando. No hay otra cosa mejor para el cristiano, ¿eh? No hay otra cosa mejor que el amor de Dios. El cristiano tiene que vivir en el amor de Dios. Solamente eso te va a conservar, mi hermano. El amor de Dios. Dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. Si me amáis, así decía el Señor, ¿no? Entonces nosotros tenemos ese amor. Y Judas se los hacía, se los enfatizaba para que ellos pudieran estar en, guardando y entendiendo el amor. Porque, como dice aquí la palabra, estos son los que causan divisiones. El que anda en amor no puede estar en división. Los sensuales que no tienen al espíritu. Si no tienes al espíritu, no tienes amor. ¿Cómo vas a tener amor, no? Tengamos misericordia de los demás, tengamos ese amor y a través de ese amor que Dios nos da, guardemos el alma, guardemos nuestro corazón y que podamos siempre ver hacia adelante. Dice el versículo 22, a algunos que dudan, convencerlos. Esto ya lo habíamos comentado. Dice, tengamos misericordia y compasión por las almas, prediquemos el Evangelio. Pero dentro de la congregación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Háblale a tu hermano, háblale a aquel hermano que necesita, que no lo has visto. Qué grato es que te hablen, que tú hables, apoya a los hermanos que están pasando en tribulación. No lo podemos, no lo podemos hacer si solamente pensamos o lo decimos. Tenemos que actuar. El testimonio es lo principal, ¿no? Algunos que dudan, convencerlos. En estos tenemos que estar cuidando a los demás, tenemos que estar cuidando nuestra alma, tenemos que estar cuidando nuestro corazón y asimismo cuidar a los demás, ¿no? Porque en el versículo 23 dice, a otros salvad, arrebatarlos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Cuidar de los que están dudando o que están débiles en este tiempo, como en aquel tiempo la persecución directa o indirecta se manifestaba y muchos podrían estar en esta condición aún el día de hoy. Esa persecución que se manifestó cuando Judas escribió urgentemente esta carta, esta epístola, esa persecución debilitaba a muchos. Estos falsos maestros hacían dudar a muchos. Ajá, por eso exhortaba, no te detengas, ayuda, cuida, porque los tiempos de aquel tiempo era la persecución, a lo mejor de los romanos. Hoy a lo mejor nos persiguen como tal, pero este tipo de cosas, enfermedades, pandemias, necesidades, son las cosas que se manifiestan para que haya persecución y muchos débiles estén dudando. Y qué precioso cuando termina esta carta, esta doxología, ¿no?
termina despidiéndose haciendo referencia, una referencia tan hermosa de lo que es el poder de Dios, y solamente, lo digo de esta forma, el que conoce a Dios lo puede hacer así. Recordemos que Judas se manifestaba como un siervo de Jesucristo, el hermano de Jacob, y él mismo decía prácticamente eh, que urgía esta carta, ¿no? Y tenía una comunión con Dios. Mira, cuando dice en el versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Poderoso. ¿Quién no conoce o quién no reconoce que su Dios es poderoso? Que nuestro Dios es poderoso. Es un atributo del Señor. ¿Conoces al Señor? ¿Sabes que es poderoso? Cuando él terminaba esta carta, poderoso, los hechos que hizo, todo lo que había pasado, todo lo que les había escrito, eran hechos poderosos. Decía, y aquel que es poderoso, o sea, lo reconocían, les hablaba directamente de lo que había hecho con el pueblo de Dios, cómo lo sacó de Egipto, ¿no? Y lo había comentado, por eso cuando le dice poderoso, pues todo, luego dice un hebreo, poderoso es Dios, amén, poderoso es Dios. ¿Tú puedes decir que poderoso es Dios? ¿De dónde te sacó Dios? ¿De dónde te rescató Dios? ¿Hay para Dios cosa difícil? Dice Génesis 18:14. ¿Hay para Dios cosa difícil? ¿Tú has visto que hay para Dios cosa difícil? ¿Tu vida era difícil? Sí, ¿no? A lo mejor sí. Pero Dios te está transformando y nos está transformando. A mí me está transformando. Mateo 19:26 dice, mi Señor Jesucristo, y mirándolos les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y aquel que es poderoso es posible, todo le es posible. Para Dios no hay imposibles. Él creó los cielos y la tierra, Él creó eh, al hombre, al animal, él creó todo, lo visible y no lo visible. Por eso también cuando dice aquí en el versículo 24, es poderoso para guardarlo sin caída. Dios nos va a sustentar, Dios nos va a guardar. Sí, es cierto, Dios siempre va a extender su mano, pero nosotros tenemos que andar conforme a la voluntad de Dios, haciendo caso a su palabra, no tentándolo, no haciendo caso omiso de ella, sino buscando realmente entender el propósito real de su palabra en nuestras vidas en este tiempo. Por eso Él nos guarda sin caída. Vamos a morir, sí, vamos a morir, pero tenemos que estar siempre buscando la presencia de Dios, buscando que Jehová nos guíe. Para eso es su palabra. Salmo 37, 23 al 24 nos dice así, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. ¿Quién va a ordenar tus pasos? ¿Quién tiene que ordenar tus pasos? ¿Quién quieres que ordene tus pasos? ¿Dios? Entonces, ven a su palabra. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Ah, qué precioso es ser aprobado por el Señor. Por eso cuando les decía aquí Judas, ten cuidado, porque Dios es el que nos va a aprobar y aprueba nuestro camino, y Él nos ordena. Entonces, ¿cómo nos vamos a ordenar? Solamente a través de su palabra. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Jehová nos sostiene, Dios nos sostiene. Dice que no quedarás postrado, Él te va a levantar, Él te va a ayudar, Él está extendiendo su mano poderosa para que tú puedas levantarte. No hay caída, el Señor te sostiene, Cristo te sustenta,
te sustenta con alegría, dice allí, y presentados sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él te presenta sin mancha, Él te presenta delante de Dios, delante de su gloria, como un siervo diligente. Dice así Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Qué es lo que está haciendo entonces? Sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dios, Cristo, nos vino a limpiar para presentarnos delante de Dios. Ajá. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Como nos decía aquí Judas, ¿no? Dice, y presentaros sin manchas delante de su gloria con gran alegría. Un gozo referido al Señor, pero que también nos los comparte para nuestro corazón. Y Él vino a dejarnos su palabra para que nosotros a través de su palabra nos limpiemos y no estemos sucios. Y que esta iglesia esté delante de Dios sin mancha y sin arruga. Es tan precioso, el Señor es precioso. Dios nos ama tanto. Dios extiende su mano para que no caigamos. Dios nos guarda, nos habla a través de su palabra. Los que han vuelto a nacer, no como estos sensuales que no tienen el espíritu. Por eso nosotros tenemos que reconocer a aquellos que no son del Señor. Tampoco es que nosotros los evaluemos, pero sí tenemos que entender cuál es el propósito para que yo crezca. ¿Cuál es el propósito de la vida de los demás para que yo crezca, para que yo esté en comunión con el Señor, para que yo no me caiga, para que yo viva una vida santa, agradable al Señor, una vida dándole gloria a Dios, una vida que nos permita agradar a Dios? Para eso es su palabra. Por eso era tan importante esta carta. Urgía realmente, había una urgencia, un celo del Señor en el corazón de Judas para escribirla, para que esta iglesia no se perdiera y estuviera atenta. Tenemos que estar atentos para no perdernos. Y ese gozo es directamente en nuestro corazón, pero del Señor. Es un gozo tan precioso, un gozo que a lo mejor puedes decir, ¿cómo va a tener un gozo en un sufrimiento? Solo eso puede ser de Dios. En tus sufrimientos del día de hoy, tú tienes que tener gozo y manifestarlo como Dios lo manifiesta. Mira, vamos a Hebreos 12:2. Y este se refiere a ese gozo que te estoy platicando. Que Dios lo puso en su palabra para que nosotros tengamos ese gozo a pesar de todas las circunstancias y los problemas que estén pasando, a pesar de esas falsas doctrinas y esos falsos maestros que se puedan manifestar. Tú debes de tener gozo y edificarte sobre la roca, presentarte delante del Señor, presentarte y reconocer lo que dijeron los apóstoles y los profetas del Señor, de la salvación, del único y sabio Dios. Dice así en el Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nos hace partícipes de este gozo. Ese gozo puesto delante de él, que sufrió en la cruz. Sufrió en la cruz, pero estaba gozoso porque te vino a rescatar a ti y a mí. No lo merecíamos, pero había un propósito. Ese es el propósito que también nosotros tenemos que tener y ser diligentes para entenderlo en nuestro corazón, llevarlo en nuestro corazón y caminar conforme a la voluntad de Dios, no teniendo altivez en nuestro corazón, sino realmente una actitud de siervo de Jesucristo, como se presenta Judas. Y nos hace partícipes. Versículo 25 para acabar, termina con unos atributos preciosos del Señor. Una preciosa doxología, un despido de exaltación a Dios, tremendamente manifestando sus atributos.
algunos de sus atributos. ¿Tú crees que los que andan con algún partido político, los que andan con algún club, con alguna asociación, con algún equipo, los equipos se saben porras y todo eso, y se identifican? Judas, cuando se despide, da atributos del Señor a hermanos mesiánicos. Y yo me ponía a pensar, digo, cuando los leo, digo, poderoso es Dios. Poderoso es Dios, y esta de la doxología, solamente un siervo que tiene comunión con Dios lo puede ver y lo puede expresar como lo expresó Judas, para que ellos sintieran la transmisión de que ese Dios poderoso, es el único Dios, es el mismo Dios del cual estaba hablando él, del cual nos había rescatado, del cual había hablado él en esta carta tan precioso, ¿no? Dice el único, dice, al único, no hay otro, ninguno como él. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, en tres manifestaciones, pero Jehová uno es. ¿Tú crees que él no sabía que esto les iba a llegar al corazón a esos hermanos? Iban a reconocer en su corazón el único Dios, vivo y verdadero, el todopoderoso, el gran yo soy. ¿No vendría a sus corazones ese atributo y ese reconocimiento de Dios como lo expresa Judas? Único. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, al único y sabio Dios, sabio, omnisciente, que tiene todo el conocimiento del mundo. ¿Por qué? Porque Él lo creó, sabe todo, lo creado, lo visible, Él lo creó, lo invisible, todo lo que vemos, todo lo que no vemos, todo lo que no conocemos, el aire, todo lo que no alcanzamos a percibir, todo voltea a tu alrededor, Él lo creó todo. Omnisciente, Él es omnisciente, poderoso, Salvador, dice, nuestro Salvador. Solo Él nos podría rescatar. Nadie más lo podía hacer. El plan perfecto de salvación. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Salvador. Que no era Salvador del pueblo de Israel, no lo rescató con mano poderosa, no lo sabían estos hermanos, no lo reconocían, no lo podían ver, ya lo entendían de esta forma. Salvador nos salvó de Egipto, pero también ahora nos salva de una vana manera de vivir, de la muerte segunda. Él nos salva, Él es Salvador. Nadie lo podía hacer, solamente Cristo Jesús, solamente Dios, solamente Él, como dice aquí, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Solamente Él lo podía hacer, el que menospreciando el oprobio, no teniendo esa condición de Dios, se hizo hombre y solamente Él lo pudo venir a hacer, muriendo en la cruz para que tú y yo tuviéramos esta salvación. Por eso al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad. Y hablamos de su gloria, como dice el Salmo 72:19, bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria, y de su gloria tomamos todos, y gracia sobre gracia. Amén y amén. Glorioso es el Señor, majestuoso, dice su majestad. Job lo reconocía de esta forma, ¿no? En Job 31:23 dice, porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. No tenemos poder contra la majestad del Señor. Tenemos que temer al Señor. Tenemos que realmente acercarnos a Él, buscar su gracia. Su gracia. Termina diciendo imperio y potencia,
ahora y por todos los siglos. Imperio, su mandato es eterno, su mandato se extiende, su mandato es poderoso, su imperio es poderoso, un imperio construido en los cielos, manifestado también en la tierra y extendiéndose en los corazones de cada uno de nosotros. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Salvador, Él es protector, Él es glorioso, Él es majestuoso, Él es el único y sabio Dios a quien sea toda la gloria y toda la honra. Dice Isaías 9:7, lo dilatado de su imperio, el crecimiento de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Amén. Potencia, dice Salmo 29:4. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Ese es, al terminar esta carta, yo me imagino a los hermanos leyéndola y diciendo, ya nos habló de lo que viene, de lo que está dicho, de esos falsos maestros. Es un siervo del Señor, está trabajando en la obra del Señor, está dando testimonio, nos habla de lo que ya sucedió, de lo que ya pasó, de las cosas que conocemos, de lo que Dios ha hecho con el pueblo, de lo que ha hecho con nuestros corazones, nos exhorta y nos anima a que no perdamos el rumbo a pesar de que vengan falsos maestros y falsas doctrinas. El Evangelio de Cristo es el único que debemos de seguir. Por eso el Señor les hablaba a través de Judas y los exhortaba y los animaba a que contendieran fervientemente por la fe de Cristo, para ser realmente una morada digna de Dios, una morada que dé gloria a Dios y que reconozca al Señor, como lo hacía aquí en los últimos versículos cuando se despedía, para que ellos se acordaran del único, del Todopoderoso, del Salvador, del Majestuoso, al que merece todo imperio y toda potencia y toda gloria, al único y sabio Dios, Todopoderoso. Terminaba Judas la carta y nos hace ver que necesitamos realmente del Señor. Siempre necesitamos del Señor. Hoy en esta noche, si tú realmente hoy pudiste entender o ver la gloria del Señor, que Él es único, Dios vivo y verdadero, Jehová de los ejércitos, hoy te invitamos a que tú lo reconozcas en tu corazón, porque es necesario reconocerlo en nuestro corazón. Entregar nuestra vida a Él, es necesario entregar nuestra vida a Él. Hoy te quiero animar, invitar a que tú lo reconozcas, que reconozcas que Él murió por nosotros y que es importante conocerlo a través de su palabra y que necesitamos esa salvación que nos regala y esa vida eterna, como decía aquí, esperando la vida eterna para su manifestación, porque este cuerpo se va a quedar aquí y tenemos que dar cuentas, como en todo lugar, como en todo trabajo, como en toda situación, como delante de las autoridades tenemos que dar cuentas, así tenemos que dar cuentas delante del Creador. Hoy yo te invito a que cierres tus ojos y le digas así: Señor Dios, reconozco que he pecado, reconozco que no te conocía, reconozco que eres único, hoy entiendo que eres majestuoso y poderoso. Perdóname, Señor, me arrepiento de mis pecados. Te ruego, Señor, que vengas a mí, abra mi corazón, abro la puerta de mi corazón. Entra en mí, Señor. Entra en mí, Señor. Tu espíritu me selle, Señor. Quiero, Señor, que tomes el control de mi vida, de mis afanes, de mis necesidades. Te necesito, Señor. Reconozco que te he fallado y te ruego que tú me perdones y que tu sangre preciosa me limpie, me purifique y me lave. Y poder estar presente delante de ti sin mancha y que poder estar en la manifestación gloriosa de tus hijos, Señor.
quiero ser tu hijo. Y Señor, gracias Señor, porque hoy entiendo que al morir tengo que entregar cuentas. Y hoy recibo la vida eterna para tu gloria y para tu honra. Esa vida eterna que tú nos regalas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Dios les guarde. Oramos, sigamos orando por nuestros amados hermanos que están en necesidad, Señor. Oremos por Toño, oremos por Isabel, por los hermanos. Si tú conoces a uno, levanta el teléfono, háblale, hazle una llamada, anímalo, porque eso también te va a animar a ti. Experimenta el amor del Señor. Bendícelos, bendice, bendice a tus hermanos. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Primero Dios, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.